Nunca antes una boda de la aristocracia española había estado tan marcada por el suspense, los cuchicheos y las miradas de incredulidad como la que unió a Cayetano Martínez de Irujo con Bárbara Mirjan, porque lo que parecía ser un día de celebración se transformó en una auténtica crónica de escándalo, tensión y exilio mediático en cuanto la inesperada presencia de Genoveva Casanova irrumpió en escena, desatando una tormenta de emociones que nadie podía haber previsto y que hizo que cada minuto de aquel enlace quedara grabado en la memoria de todos los presentes como si se tratara de un capítulo de una novela imposible de escribir. Desde la mañana, la atmósfera en el palacio de Arbaizenea ya era extraña, una mezcla de expectación y nerviosismo que se palpaba en el aire. Invitados de alta alcurnia desfilaban con trajes de diseño y sonrisas medidas, sabiendo que aquel no era un evento cualquiera, pues la unión de Cayetano, hijo de la inolvidable duquesa de Alba, con una joven y deslumbrante Bárbara, 20 años menor que él, representaba un símbolo de renovación en una familia marcada por los excesos, las tragedias y las pasiones desbordadas. La novia había elegido un vestido de líneas sencillas, con un toque moderno que contrastaba con el clasicismo de los grandes salones donde se desarrollaba la ceremonia. Cayetano, impecable, trataba de mantener el gesto sereno, pero quienes le conocen sabían que detrás de aquella sonrisa se escondía un mar de dudas, recuerdos y un pasado que volvía a su mente con insistencia. Y fue precisamente ese pasado, con nombre propio, el que se presentó como un huracán cuando Genoveva Casanova apareció en las inmediaciones, primero como un rumor, después como una certeza y finalmente como una presencia imposible de ignorar. Nadie esperaba verla allí, nadie la había invitado oficialmente, pero su determinación por hacerse notar fue más fuerte que cualquier protocolo, y en cuestión de segundos el murmullo de los asistentes se transformó en un clamor contenido: la exmujer de Cayetano. La mexicana que conquistó Madrid y que tantas veces había ocupado portadas por sus romances y amistades influyentes, había decidido irrumpir en la boda más comentada del año. El silencio se rompió como un cristal al verla descender de un coche negro, vestida con un elegante conjunto que parecía pensado para brillar más que la propia novia. Genoveva caminaba con paso firme, sus tacones resonando sobre el suelo como un eco que se expandía por todo el recinto, y su rostro mostraba una seguridad casi desafiante, como si aquel fuera también su territorio y nadie pudiera negárselo. Las cámaras, que hasta entonces se centraban en capturar cada gesto romántico de los novios, giraron en un mismo movimiento para enfocar el nuevo centro de atención. Los fotógrafos se empujaban, los reporteros susurraban titulares que sonaban a bomba y los invitados se removían en sus asientos intentando disimular la incomodidad. Cayetano, al verla, palideció. Su rostro, que segundos antes mostraba una serenidad estudiada, se descompuso en un rictus de sorpresa y tensión, como si una parte de él hubiera sabido que tarde o temprano este momento llegaría pero no hubiera querido creerlo. Bárbara, en cambio, se mantuvo erguida, sujetando el ramo con fuerza, consciente de que todo lo que hiciera o dijera sería analizado con lupa. La aparición de Genoveva no era sólo un gesto simbólico, era un desafío, una manera de decir que su historia con Cayetano no estaba enterrada, que todavía tenía algo que reclamar o al menos que nadie podía borrar su papel en la vida del conde de Salvatierra. Los murmullos crecieron, algunos invitados se levantaron de sus sillas, los más cercanos a la familia intentaban calmar la situación, pero era evidente que el acto estaba roto. Genoveva no pronunció palabra alguna en un primer momento, pero su sola presencia hablaba más fuerte que cualquier discurso. Caminó hacia el pasillo central, ignorando las miradas de desaprobación y los intentos de detenerla, y se colocó en un lugar estratégico desde donde la novia no podía evitar verla. Ese gesto, aparentemente pequeño, fue como arrojar gasolina a un fuego que llevaba años acumulando chispas. En los recuerdos de Cayetano, en ese instante de parálisis, volvieron como ráfagas todas las escenas que habían compartido: los viajes, las risas, los desencuentros, la pasión arrebatada y también las lágrimas silenciosas que habían marcado su relación con Genoveva.
porque más allá del escándalo público había habido amor, un amor intenso y complicado que había dejado heridas profundas en ambos. Y ahora esas heridas se abrían en el día en que supuestamente debía sellar su nueva vida con otra mujer. La reacción de Bárbara fue digna de una mujer que sabía que estaba en el ojo del huracán. Se giró hacia Cayetano, le sostuvo la mirada unos segundos y, sin perder la compostura, esbozó una sonrisa breve, como una declaración de resistencia frente al huracán que se desataba. Ese gesto fue aplaudido en silencio por muchos de los presentes, que vieron en ella la fortaleza necesaria para enfrentarse a una escena de auténtico teatro social. Pero la tensión ya se había apoderado del ambiente, y la boda que debía ser el símbolo de la continuidad aristocrática se convirtió en un espectáculo digno de titulares internacionales. Las horas siguientes fueron un desfile de escenas insólitas, conversaciones apresuradas en los pasillos, intentos de convencer a Genoveva para que se marchara, discusiones entre miembros de la familia y hasta llamadas telefónicas a asesores de imagen que trataban de salvar lo insalvable. Porque lo que estaba en juego no era sólo la felicidad de una pareja, sino la reputación de una de las sagas más mediáticas de España, siempre bajo la lupa, siempre perseguida por la prensa y siempre generando historias que parecían sacadas de un guión de ficción. La prensa, por supuesto, explotó la situación al máximo. Titulares incendiarios ocuparon portadas digitales en cuestión de minutos. Exilio y escándalo. Genoveva Casanova arruina la boda de Cayetano. Bárbara frente al fantasma del pasado. La aristocracia sacudida por la irrupción inesperada. Cada detalle era diseccionado, cada gesto analizado al milímetro, y las redes sociales se inundaban de opiniones divididas entre quienes defendían el derecho de Genoveva a estar allí como madre de los hijos de Cayetano y quienes la acusaban de protagonismo desmedido. Mientras tanto, dentro del palacio, la tensión alcanzaba niveles insoportables. Algunos invitados comenzaron a abandonar discretamente el recinto, incapaces de soportar el ambiente cargado, mientras otros se quedaban para no perder detalle de lo que ya era un acontecimiento histórico. Cayetano se debatía entre el deber y el impulso, entre su compromiso con Bárbara y la fuerza de un pasado que se materializaba delante de sus ojos. Bárbara, por su parte, se mantenía firme, convencida de que no podía mostrar debilidad ante semejante espectáculo. Genoveva, lejos de marcharse, se convirtió en una sombra persistente durante toda la celebración. No hizo escenas violentas ni gritó palabras de reproche, pero su simple presencia era como un grito mudo que todos escuchaban. Y esa estrategia, fría y calculada, resultó mucho más devastadora que cualquier arrebato de histeria. Porque lo que se percibía era que no estaba dispuesta a desaparecer, que su historia con Cayetano todavía tenía capítulos por escribir y que aquel matrimonio nacía marcado por la sombra de un fantasma demasiado real. El clímax de la jornada llegó cuando, en medio del banquete, alguien cercano a la familia se acercó a Genoveva para pedirle que abandonara el lugar en nombre de la tranquilidad de los novios. Ella, con una calma helada, respondió que no pensaba moverse, que tenía tanto derecho como cualquiera a estar allí, y que nadie podía expulsarla sin generar un escándalo aún mayor. La tensión se podía cortar con un cuchillo, y los fotógrafos, apostados estratégicamente, no perdían detalle, conscientes de que cualquier gesto podía ser la foto del año. Lo que debía ser una noche de bailes, brindis y discursos se convirtió en un acto solemne, pesado, donde los invitados apenas podían sonreír sin que sus gestos se vieran forzados. Bárbara, pese a todo, demostró una entereza admirable, dedicando palabras de agradecimiento a quienes habían asistido y sosteniendo la dignidad de la situación hasta el final. Cayetano, en cambio, se mostró ausente, como si estuviera atrapado en un torbellino emocional imposible de controlar. Cuando la celebración llegó a su fin, lo único que quedaba claro era que aquel matrimonio nacía marcado por una polémica que tardaría mucho en olvidarse. Genoveva se marchó con la misma calma con la que había llegado, dejando tras de sí un silencio incómodo y una serie de preguntas que nadie se atrevía a formular en voz alta.
¿Qué la había impulsado a presentarse allí? ¿Un gesto de amor desesperado, un intento de reivindicación personal o una estrategia calculada para ocupar titulares? Lo cierto es que, desde ese día, la vida de los tres protagonistas cambió radicalmente. Cayetano se vio obligado a enfrentarse a un escrutinio mediático brutal, donde su capacidad para mantener una nueva relación estable era puesta en duda a cada paso. Bárbara tuvo que demostrar que era más fuerte de lo que muchos pensaban, enfrentándose no solo a la presión de ser la esposa de un hombre con un pasado complejo, sino también al juicio constante de una sociedad que no perdona. Y Genoveva, lejos de desaparecer, se consolidó como una figura enigmática, una mujer capaz de desafiar las normas de la aristocracia y reclamar su lugar en medio de un escenario que parecía querer expulsarla. La historia de aquella boda se convirtió en mito, en referencia obligada cada vez que se hablaba de escándalos aristocráticos y en ejemplo de cómo el pasado puede irrumpir en el presente con una fuerza devastadora. No había discursos que borraran lo ocurrido ni estrategias de comunicación capaces de suavizar el impacto. El exilio social, el escándalo mediático y la ruptura emocional estaban servidos, y todos los que estuvieron presentes sabían que habían sido testigos de un episodio irrepetible, un capítulo más en la interminable saga de pasiones, traiciones y desafíos que acompañan siempre a las familias más poderosas. Y así, lo que debía ser un día de amor y celebración quedó marcado para siempre como el día en que Genoveva Casanova reventó la boda de Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan, escribiendo con su sola presencia una página de historia social que todavía hoy sigue dando de qué hablar en tertulias, columnas de opinión y conversaciones privadas. Porque hay escándalos que no se olvidan y heridas que jamás terminan de cerrarse. Apenas terminó la boda y la marcha de los últimos invitados, la noticia ya corría como la pólvora en los medios de comunicación. Las cadenas de televisión abrían sus informativos con imágenes de la inesperada llegada de Genoveva Casanova, los tertulianos improvisaban debates encendidos sobre las motivaciones que la habían llevado a irrumpir en un día tan señalado, y las portadas digitales competían en ingenio para titular un escándalo que, en cuestión de horas, había alcanzado repercusión internacional. No era sólo la boda de un aristócrata español, era un episodio de alta tensión en el corazón mismo de la nobleza europea, un relato que combinaba celos, amor, poder y la eterna lucha entre el pasado y el presente. En México, país natal de Genoveva, los periódicos recogían la noticia con titulares grandilocuentes, presentándola como la mujer que había desafiado a la mismísima Casa de Alba. Las redes sociales mexicanas se llenaban de mensajes que oscilaban entre el orgullo y la crítica. Algunos la veían como una heroína que se negaba a ser borrada de la historia de Cayetano, mientras otros la acusaban de haber actuado movida por un deseo desesperado de protagonismo. En España, en cambio, la opinión pública se dividía en dos bandos irreconciliables: los defensores de Bárbara, que alababan su elegancia y serenidad frente a la provocación, y los que no podían evitar simpatizar con Genoveva, recordando que había sido ella la que compartió una larga etapa de la vida de Cayetano y que, por lo tanto, su presencia no era del todo ilegítima. El propio Cayetano, encerrado en el palacio familiar tras la tormenta, parecía incapaz de articular una declaración clara. Los periodistas aguardaban en la puerta, día y noche, a la espera de una palabra, un gesto o un comunicado que arrojara luz sobre el caos. Pero lo único que trascendía eran versiones contradictorias de su entorno. Algunos aseguraban que estaba profundamente molesto con la osadía de Genoveva, otros insinuaban que en el fondo se había conmovido al verla, y no faltaban los rumores de que todo aquello podría haber sido orquestado para elevar aún más el interés mediático en su enlace. Bárbara, en cambio, sí comprendió que el silencio era una estrategia peligrosa. A los pocos días de la boda, concedió una breve entrevista a una revista de sociedad, en la que habló con cautela pero con determinación. Lo importante es el amor y la unión que Cayetano y yo compartimos. No voy a permitir que nada ni nadie empañe lo que sentimos, declaró, con un tono sereno que fue ampliamente aplaudido.
Sin embargo, tras esa calma aparente, había noches de desvelo, conversaciones tensas con su recién estrenado esposo y un sentimiento creciente de que había entrado en un mundo mucho más complicado de lo que imaginaba. Mientras tanto, Genoveva mantenía un silencio calculado. No respondió a los ataques mediáticos, no concedió entrevistas ni desmintió rumores. Esa ausencia de palabras fue interpretada como una maniobra inteligente. Cuanto más callaba, más se hablaba de ella, y cuanto más enigmática se mostraba, mayor era el interés que despertaba en la prensa. En los círculos de la alta sociedad, sin embargo, la juzgaron con dureza. Se hablaba de un exilio social, de cómo varias de sus amistades más influyentes habían decidido distanciarse de ella para evitar verse envueltas en la polémica. Y, sin embargo, otros la buscaban con insistencia, fascinados por su capacidad para desafiar las normas establecidas. La tensión no tardó en extenderse a la familia de Cayetano. Sus hermanos, acostumbrados a vivir bajo la lupa mediática, no tardaron en dividirse en sus opiniones. Algunos reprochaban la actitud de Genoveva y temían que el apellido Martínez de Irujo volviera a estar asociado al escándalo, mientras otros, más discretos, admitían en privado que la presencia de la mexicana era inevitable, que formaba parte de la historia del conde y que negarlo era simplemente absurdo. El eco del escándalo alcanzó incluso a la memoria de la duquesa de Alba, cuya figura siempre planeaba sobre los actos de sus hijos. Muchos se preguntaban qué habría opinado doña Cayetana de semejante escena. ¿Habría defendido a la madre de sus nietos o habría protegido a su hijo en su nuevo matrimonio? Esa incógnita alimentaba tertulias y columnas de opinión, como si la duquesa, incluso desde el más allá, siguiera siendo protagonista de la crónica social. El tiempo, en lugar de apagar las brasas, las avivó. Cada aparición pública de Bárbara era escrutada con lupa para detectar signos de desgaste. Cada gesto de Cayetano era interpretado como una señal de que el fantasma de Genoveva seguía presente en su vida. Y Genoveva, pese a no pronunciarse, seguía ocupando titulares gracias a las filtraciones de su entorno, a los rumores de viajes estratégicos y a la expectación que generaba su simple nombre. Lo más sorprendente fue la ola de apoyo que recibió en América Latina. Programas de televisión en México, Colombia y Argentina la convertían en protagonista de largos debates, donde se discutía no solo su irrupción en la boda, sino también el papel de las mujeres en la aristocracia europea, vistas muchas veces como figuras decorativas sin voz propia. En esos foros, Genoveva era presentada como una mujer que había decidido no dejarse relegar, como alguien que luchaba contra una institución que pretendía invisibilizarla. Esa narrativa, aunque discutible, reforzó aún más su imagen internacional y le otorgó un aura de rebeldía que contrastaba con la corrección aristocrática de Bárbara. Las consecuencias sociales fueron inevitables. Cayetano y Bárbara, que habían planeado una luna de miel tranquila y privada, tuvieron que modificar sus planes. En lugar de disfrutar de unos días de intimidad, se vieron obligados a refugiarse en destinos discretos y bajo estrictas medidas de seguridad para evitar a la prensa. La pareja intentaba mostrar normalidad en las pocas apariciones públicas que hacían, pero las tensiones internas se filtraban poco a poco, discusiones sobre cómo manejar la exposición, reproches por la falta de firmeza ante la presencia de Genoveva y la sensación de que el matrimonio había comenzado bajo un mal presagio. Genoveva, por su parte, enfrentó las consecuencias de su decisión con una calma aparente. Aunque algunas de sus amistades de la alta sociedad madrileña se alejaron de ella, encontró apoyo en otros círculos más bohemios y cosmopolitas. Artistas, escritores y empresarios fascinados por su carácter indomable comenzaron a invitarla a eventos privados, convirtiéndola en un icono inesperado de resistencia social. Era como si el escándalo, lejos de hundirla, la hubiera reinventado. Sin embargo, en el fondo, las heridas emocionales eran profundas. Sus hijos, que habían crecido viendo a sus padres en constante vaivén de relaciones y titulares, sufrieron la exposición mediática de manera inevitable. Amigos cercanos a la familia aseguraban que Genoveva justificaba su presencia en la boda como un gesto por ellos,
una manera de recordar que seguía siendo parte de la vida de Cayetano. Pero para muchos, aquella explicación sonaba débil frente al estruendo que había provocado. Lo cierto es que la boda, con todo su boato y sus expectativas, quedó eclipsada para siempre por aquella irrupción. Pocos recordaban los detalles del vestido de Bárbara o el menú elegido para el banquete. Lo que todos evocaban era la imagen de Genoveva entrando con paso firme y rostro sereno, reventando un acto que debía simbolizar la continuidad de la aristocracia. Esa escena, repetida una y otra vez en televisión, se convirtió en el icono de un año de escándalos. Los meses siguientes no hicieron más que confirmar que aquel episodio no era un simple accidente, sino un punto de inflexión en la vida de todos los implicados. Cayetano se encontró atrapado entre dos mundos, el del amor tranquilo y ordenado que intentaba construir con Bárbara y el de la pasión turbulenta y el recuerdo imborrable de Genoveva. Bárbara, consciente de que estaba luchando contra un fantasma vivo, comenzó a mostrar un carácter más fuerte y a ganar respeto entre quienes inicialmente la veían como una joven sin experiencia. Y Genoveva, fiel a su estilo, se convirtió en el eterno enigma, una mujer capaz de reescribir las reglas de la crónica social con un solo gesto. La frase que muchos repetían en tertulias y artículos lo resumía todo: fue la boda del exilio y el escándalo. Y quizás no había mejor manera de describir un acontecimiento que mezcló la pompa aristocrática con la crudeza de las emociones humanas, recordando a todos que, por mucho título o fortuna que se posea, nadie está a salvo de los fantasmas del pasado ni de las pasiones que marcan la vida para siempre.